Hola, este será un podcast bastante amplio, así que vayan por un cafecito y pónganse cómodos porque vamos a empezar. Bueno, empecemos. ¿Qué es la economía? Simplemente la economía es la buena administración de la casa, lo cual se desprenden otros dos conceptos como es la microeconomía y la macroeconomía. Uno de los conceptos que debemos aprender a diferenciar es el producto y mercancía. ¿Sabes cuál es la diferencia? No te preocupes, que es demasiado sencillo. La mercancía es cualquier objeto factible que puede ser comercializado o intercambiado dentro del mercado, al contrario del producto, que es el resultado que se obtiene del proceso de producción dentro de una empresa. ¿Y qué podemos concluir con esto? Bueno, que para que un objeto se vuelva mercancía simplemente tiene que estar dentro del mercado. Bueno, ¿qué es un tratado de libre comercio? Estos establecen una serie de acuerdos para comercializar entre dos o más países. Uno de los ejemplos más conocidos es la Cuenca del Pacífico, la de la Unión Europea y lo que es el TEMEC. Este último es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A comparación o al contrario de lo que son los pactos de integración, no simplemente es el hecho de comercializar, sino que también se tiene que llevar educación y tecnología. Así que no se confundan, chicos. Respecto a los tratados de libre comercio podemos poner muchas variables, como estas pueden ser la moneda, la transferencia de tecnología, los salarios, el trabajo, los estudiantes, que es la educación, la banca central, los tribunales de justicia, la Cámara de Diputados, la salud y por último la transparencia versus la corrupción. ¿Y qué creen, chicos? El tratado más fregado o el que tiene menos puntos es el TEMEC, ya que solamente tiene un punto por la banca central, a comparación de la Unión Europea que tiene todos los puntos. Claro, les costó trabajo para llegar a ello. La pregunta es, ¿cómo podríamos llegar a tener un tratado como ellos? Bueno, a mi punto de vista es dejar de ser un país manufacturero y ampliar nuestros horizontes, como también establecer una política de gobierno bien estructurada y enfocada hacia la educación, ya que da recursos, intercambios para ir al extranjero a aprender idiomas y no con el requisito de que tienes que saber este idioma para irte al extranjero. No, lo contrario, irte para aprender y de ahí regresar. Política económica. Bueno, es una serie de acciones y decisiones que toman las autoridades de cada país dentro del ámbito de la economía. Con eso pretenden controlar la economía y dar una estabilización y crecimiento económico. Ahora, ¿qué es la política fiscal? Bueno, esta política está centrada en la gestión de los recursos de un estado y su administración, por lo que está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e impuesto mediante variables que es el gasto público y los impuestos. ¿Qué es la identidad nacional? Bueno, es un proceso histórico y geográfico que está en constante transformación, por lo tanto es dinámico. Y esto está ligado a lo que es la globalización. ¿Y qué es la globalización? Bueno, es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre los diferentes países del mundo. ¿Y por qué digo que está ligado? ¿A poco no se han dado cuenta? Está perdiendo poco a poco lo que es la identidad nacional. Por ejemplo, en Puebla, lo que son las artesanías de Talavera poblana, ya no las puedes adquirir o comprarlas solamente aquí en México. Bueno, si no sabes cuáles son, te las dejo aquí. Las puedes ya adquirir o comprarlas en otro país que no sea México. Y ahora comprendes por qué digo que la globalización afecta a la identidad nacional. Lo que importa es no perderla y seguir manteniendo nuestras costumbres como tradiciones arraigadas y también la cultura, ya que como dije al principio es dinámica. La ponencia se trató sobre el tema de tarjetas de crédito y cómo podemos obtener beneficios de estas. Claro, si tienes responsabilidad y buena administración. Uno de los beneficios es el historial crediticio. Si no has sacado un auto, es uno de los requisitos más importantes que te van a pedir. Y este refleja tu responsabilidad mediante los pagos que has obtenido a crédito. Por lo tanto, nosotros como estudiantes universitarios es bueno sacar nuestra tarjeta de crédito desde ya para poder construir nuestro historial crediticio. Y también otro beneficio es hacer operaciones de manera más rápida y fácil. Este texto nos habla de cómo México, nuestro país, implementó una política de sustitución de importaciones para que nuestra economía creciera. Pero después se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual no
creció muy rápida la economía ni fue de gran ayuda, ya que todavía seguía habiendo un gran desempleo, ya que varios de nuestros habitantes se fueron al sector informal y el gobierno dejó de dar apoyo a los trabajadores. Cuestión de la creación del INMIT, que es el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas. El país no tenía los recursos necesarios para su creación, lo cual pidió apoyo a terceras personas, que es el país de Estados Unidos, con financiero y recursos humanos. Pero después de su creación puso fin en el año de 1982 por una crisis, ya que el Banco de México se enfocó principalmente en políticas inflacionarias y para acabarla el presidente López Portillo hizo la estatización de la banca. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes en todos los seres humanos sin importar nacionalidad, lugar de residencia, sexo, lengua, color o alguna otra condición. Un ejemplo de derechos humanos es, por ejemplo, el derecho de petición, de vivienda, de educación o etc. Vemos que los poderes están divididos en tres, lo cual es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de estos poderes tiene un representante y con actividades y funciones específicas. Por ejemplo, el poder ejecutivo está representado por el presidente de la República, el poder legislativo por la Cámara de Diputados y Senadores, que es el Congreso de la Unión, y por último el poder judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impuestos al comercio exterior, también llamado aranceles, se aplican cuando son de la importación y la exportación de mercancías, ya sea dentro o fuera del país. ¿Esto para qué es? Bueno, ayuda a proteger lo que es el mercado interno nacional. Les doy un ejemplo. Yo vendo jabones a 28 pesos porque me costó producirlo 25 pesos con una utilidad de 3 pesos. Y un país extranjero ofrece el mismo producto pero a 25 pesos. Por lo tanto, la lógica será que la población le va a consumir al producto más barato. Ahí entra la actividad de los aranceles, ya que esa mercancía al entrar a nuestro país se le agrega un impuesto. Si lo pretendía vender en 25 pesos, con los impuestos llegará a 30 pesos, lo que protegerá nuestro mercado interno de nuestro país, porque nuestro producto, por ejemplo, el que yo vendo, costará 28 pesos. A lo largo de los años en México se han modificado lo que es la tasa de impuesto como la creación de nuevos, como por ejemplo en 1930 se triplicaron los impuestos y la gente trataba de evitar pagarlos. ¿Por qué se da esto? Bueno, se supone que los impuestos deben ser agradables y que los contribuyentes se motiven a darlos sin algún esfuerzo, pero esto no es así. ¿Y por qué? Salgan de su casa y párense en medio de la calle. ¿Qué es lo que pueden observar? Sí, falta de alumbrado público, calles con baches, fugas de agua, falta de mantenimiento a parques o áreas verdes. Exactamente. Todos los impuestos que nosotros pagamos año con año son para beneficios de nosotros. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, fácilmente año con año van incrementando y creando nuevos para que no se refleje el destino de estos. Entonces, nuestras preguntas que nosotros nos hacemos es: ¿en dónde van los impuestos? ¿Realmente son bien aplicados o no? Se los dejo para que lo analicen. Espero les haya encantado mucho. Nos vemos la próxima semana con nuevos conocimientos para aprender. Y recuerden, el conocimiento es poder. Bye.